Empezamos la quinta lección del curso Coursera de Egiptología, que como sabéis lleva por título genérico Amón. En ella vamos a estudiar diversos aspectos de la religión, la cultura y la historia del Egipto del Reino Nuevo. En este primer vídeo, en concreto, vamos a conocer algunos de los dioses más importantes del panteón egipcio, aparte del dios solar heliopolitano, que ya tuvimos ocasión de conocer en los vídeos de la lección 2. En concreto, vamos a hablar de los dioses de Menfis, de los dioses de Tebas y de los dioses de Ultratumba. Aunque nos centraremos especialmente en el Reino Nuevo, vamos a conocer estos dioses de manera general, de forma que en algunos casos deberemos remontarnos a sus orígenes en el Reino Antiguo o incluso algo antes. En la antigüedad, en la región menfita, entendida en sentido amplio como la región que queda inmediatamente al sur del vértice del delta del Nilo, hubo dos ciudades principales. Una de ellas, como ya sabéis, es la ciudad de Heliópolis, que se sitúa al norte de esta región y que en el mapa de esta diapositiva podéis ver justamente en la parte superior al centro. La otra ciudad es, por supuesto, la ciudad de Menfis, que da nombre a toda la región y que fue, como ya sabéis, la capital de Egipto durante el Reino Antiguo. La ciudad de Menfis se halla algo al sur, en esta región. Se encuentra en la orilla occidental del Nilo, en plena zona aluvial, y esto es lo que explica que sean pocos los vestigios de la ciudad que han llegado hasta la actualidad. En el mapa de esta diapositiva podéis ver la ciudad de Menfis, algo por debajo de la mitad, en el centro. En el Reino Antiguo, en las ciudades de Heliópolis y de Menfis, se rindió culto a los dos dioses de estado más importantes, en concreto al sol de Heliópolis, que ya conocemos, adorado bajo diversas formas, como pueden ser Atum, Re, Gepri o Re-Atum, y el dios Ptah de Menfis. Tanto el dios sol de Heliópolis como el dios Ptah de Menfis son dioses creadores. De ahí que tengamos, por un lado, una cosmogonía heliopolitana y, por otro lado, una cosmogonía menfita. La primera ya la conocemos y a la segunda vamos a dedicarnos a continuación. Os recuerdo que una cosmogonía es una doctrina de la creación, es una serie de creencias sobre la creación del mundo, puesto que el término en griego significa justamente eso, generación del cosmos, origen del cosmos. En origen, el dios Ptah es el dios local de la región menfita en su conjunto, que se convierte en una divinidad preeminente del estado tras la fundación de Menfis hacia el año 3100 a.C. y el comienzo del dinástico. Su templo en Menfis, que hoy se encuentra en la localidad de Mitrahina, se convierte, a lo largo de la historia de Egipto, en el recinto cultual más grande del país después del templo de Amón en Karnak. Hoy quedan solo unos pocos vestigios por las razones que ya hemos tenido ocasión de comentar. A la derecha de la diapositiva podéis ver la planta de los vestigios que nos quedan en la actualidad de la ciudad de Menfis. Al norte tenemos los restos del palacio del rey Apries de la época saíta y al sur tenemos justamente los restos del recinto del templo de Ptah. Es interesante destacar aquí que, según algunos egiptólogos, el mismo nombre de Egipto pudo derivar del egipcio Hut-Ka-Ptah, o sea, morada del Ka de Ptah, que es el nombre que se daba en la baja época a un santuario del dios situado en su templo menfita, en el recinto del templo que podéis ver en el plano de la derecha, y por extensión a toda la ciudad de Menfis. Cuando los griegos llegaron a Egipto, oyeron este nombre, Hut-Ka-Ptah, aplicado a la ciudad de Menfis, lo extendieron a todo el país, lo helenizaron en la forma Aegyptos y de ahí deriva nuestro Egipto. Desde sus orígenes, Ptah es un dios artesano, que los griegos identificarían con su dios Hefesto. El título del sumo sacerdote de Ptah era Ur-Jerepu-Jemu, que literalmente significa grande de los jefes de los artesanos. Este personaje, durante el Reino Antiguo, tuvo un destacado papel en la construcción de las pirámides, precisamente en tanto que jefe de artesanos. Debéis saber, en efecto, que en Egipto un mismo personaje podía desempeñar simultáneamente, sin ningún problema,
tanto un cargo religioso como un cargo administrativo o ejecutivo. Ptah es pues el escultor o el herrero de la humanidad. Es el creador de las artes y los oficios y el protector de los artesanos. En tanto que creador, desde la época ramésida, Ptah se sincretiza con otra divinidad menfita, Tatenen, la tierra emergida, que es un símbolo de la colina primordial del momento de la creación. De esta forma, surge una divinidad sincrética, que es Ptah Tatenen, que identifica al dios Ptah con la colina primordial, primer ente surgido en el momento de la creación. Recordad, en efecto, que la colina primordial es el único elemento que todas las cosmogonías egipcias comparten. En cuanto al aspecto del dios, como podéis ver en la fotografía de esta diapositiva, se le representa como un ser antropomorfo, momificado, con las manos saliendo de las vendas de momificación y sosteniendo un largo cetro que termina en la parte superior con 3 símbolos superpuestos. El inferior es el pilar Jed, símbolo de estabilidad. El central es el símbolo Ang de la vida, y el superior es el cetro Was, símbolo de poder. El dios lleva en la cabeza un casquete y está colocado sobre una tarima en forma trapezoidal que puede simbolizar tanto la colina primordial como la vara de medir que utilizaban los artesanos, como ambas cosas a la vez. Pero además de crear como artesano, el dios Ptah crea a través de un mecanismo completamente distinto y que a nosotros nos llama poderosamente la atención. Crea a través del verbo divino, como se recoge en un texto fundamental conocido con el nombre de cosmogonía menfita. La cosmogonía menfita se halla esculpida en la llamada piedra de Shabaka, que podéis ver en la fotografía de esta diapositiva. Shabaka es un rey cushita de la dinastía 25, y en la piedra explica que ha hecho esculpir el texto porque el texto había sido encontrado en un papiro mucho más antiguo, roído por los gusanos, se dice literalmente. Como podéis ver, la piedra de Shabaka fue reutilizada en tiempos muy posteriores, en concreto en un molino, y de ahí el agujero central y las estrías radiales. Pero la parte esencial del texto se ha conservado. Vamos a conocer los pasajes más importantes de la cosmogonía menfita, en la cual Ptah crea el mundo a través del verbo divino, como decimos. Este texto puede ser comparado con el capítulo 1 del Génesis o con los versículos 1-14 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, donde, como sabemos, el Dios bíblico crea también a través de la palabra. El texto egipcio dice así: el corazón se ha manifestado bajo el aspecto de Atum, la lengua se ha manifestado bajo el aspecto de Atum. Aquí Atum debe ser entendido no como el dios solar creador, sino simplemente como un símbolo de fuerza creadora. Es decir, lo que se dice es que el corazón se manifiesta como fuerza creadora y la lengua se manifiesta como fuerza creadora. Esta fuerza creadora es Ptah, el Antiquísimo, quien ha dado vida a todos los dioses y a sus Ka, a través de este corazón y a través de esta lengua. Sucede que el corazón y la lengua tienen poder sobre todos los demás miembros, uno concibiendo lo que él, es decir, Ptah, desea, y el otro ordenando lo que él desea. En efecto, para los egipcios, la sede del conocimiento era el corazón y no el cerebro. La vista, el oído, la respiración, estos informan al corazón. Él es el que hace posible todo conocimiento, y es la lengua la que repite lo que el corazón ha pensado. Así nacieron todos los dioses y fue completada su Enéada. Cada palabra del dios se manifestó según lo que el corazón había pensado y la lengua había ordenado. Así fueron creados todos los oficios y todas las artes, la actividad de las manos, el movimiento de las piernas, el funcionamiento de todos los miembros, de acuerdo con esta orden que el corazón ha concebido y la lengua ha expresado, y da lugar a la aparición de todas las cosas. Así Ptah es llamado el autor de todo, aquel que ha creado a los dioses, porque él es la tierra emergida, el que ha creado a los dioses,
de quien ha salido cada cosa, alimentos y vituallas, ofrendas divinas y toda suerte de cosas buenas. En efecto, siendo la tierra emergida, Ptah es la tierra, se identifica con la tierra, y es de la tierra de donde salen los alimentos, las vituallas, las ofrendas divinas y toda suerte de cosas buenas. Así, Ptah estuvo satisfecho después de haber creado todas las cosas, todas las palabras divinas. También el Dios bíblico está satisfecho después de haber terminado su obra creadora. Él ha creado a los dioses, Él ha hecho las ciudades, Él ha fundado los gnomos, Él ha colocado a los dioses en sus santuarios, Él ha organizado sus ofrendas, Él ha fabricado sus cuerpos de acuerdo con sus deseos, es decir, con los deseos de los dioses. Así los dioses entraron en sus cuerpos, en este caso se refiere a las estatuas divinas, de todo tipo de madera, de todo tipo de piedra, de todo tipo de arcilla, de cualquier cosa que crece sobre él, en tanto que tierra que es, puesto que, como decimos, Ptah es la tierra emergida, y en la que ellos se pueden manifestar. Así todos los dioses y sus Ka quedaron fundidos con él, contentos y unidos con el Señor de las dos tierras. Otra importante divinidad de Menfis era el toro Apis, que se adoraba en la forma de un toro vivo. Era un dios de la fuerza procreadora y se asimilaba o bien se vinculaba a otras divinidades o al rey. Para empezar, se asimilaba al dios Ptah, la principal divinidad de Menfis, como sabemos. En efecto, por un lado, la fuerza procreadora del toro se identificaba con la fuerza creadora de Ptah, y por otra parte, el toro Apis era sentido como la manifestación tangible, viviente, del alma de Ptah. En segundo lugar, el toro Apis se vinculaba al rey, y en efecto, una de las ceremonias más importantes del Festival de Sed, es decir, del Festival de Rejuvenecimiento Regio, era una carrera que el rey corría junto con el toro Apis. De esta manera, la fuerza regeneradora del toro se transmitía al rey. Y en tercer lugar, el toro Apis se asimila también al dios Osiris. En efecto, cuando un Apis moría, se convertía en un Osiris, y entonces era convenientemente momificado y enterrado en un gran sarcófago de piedra, en una necrópolis en forma de catacumba que se hallaba en la localidad de Saqqara. Del sincretismo entre Osiris y Apis surge Osirapis, que en época tolemaica, asimilado a una serie de divinidades griegas, da lugar al dios Serapis, adorado a lo largo de toda la época greco-romana. Del nombre de Serapis se forma el término Serapeum, con el que los egiptólogos designan tanto el lugar de enterramiento de los toros Apis como cualquier recinto de culto dedicado al dios Serapis. El Serapeum de Saqqara data desde el Reino Nuevo hasta la época grecorromana. En cuanto al aspecto del toro Apis, Herodoto, en el libro tercero de sus historias, dice lo siguiente: este Apis, o Épafo es el nombre griego de Apis, es un novillo nacido de una vaca que después ya no puede concebir otra cría. Dicen los egipcios que baja del cielo un resplandor sobre la vaca, por el cual concibe a Apis. En la tradición egipcia, este resplandor sería Ptah, puesto que Apis es considerado como el hijo de Ptah y de esta vaca virgen. Este novillo, llamado Apis, tiene estas señas. Es negro, con un triángulo blanco en la frente, la semejanza de un águila en el lomo, los pelos de la cola divididos en dos mechones y un escarabajo bajo la lengua. En el dibujo de esta diapositiva podéis ver los primeros dos de estos rasgos, el triángulo en la frente y lo que probablemente sería una mancha en forma de alas de pájaro en el lomo. En la fotografía central de esta diapositiva podéis ver una estatua que representa al toro Apis y a la derecha podéis ver el busto del dios Serapis, que como podéis ver tiene un aspecto ya totalmente griego. Dejamos ya los dioses de Menfis, y antes de pasar a los de Tebas, nos referiremos brevemente a otro dios creador. De esta manera conoceremos a los tres grandes demiurgos de la religión egipcia, el Sol, Ptah y este tercer dios que es Hnum de Elefantina y de Esna.
En las fotografías de esta diapositiva podéis ver en la superior la isla de Elefantina, que se encuentra, como sabéis, en la región de Asuán, a la altura de la primera catarata del Nilo. La isla de Elefantina es la que queda a la derecha de la imagen, y de ella solo puede verse en realidad el extremo meridional. En la fotografía inferior podéis ver el templo de Esna. El dios Hnum es el dios de la primera catarata, de la inundación y del poder fecundante del Nilo. También es una personificación de la fuerza procreadora, y por eso se le representa en forma de carnero o bien en forma humana y con la cabeza de carnero. En virtud de todo ello, Hnum es también un dios cosmogónico, es decir, un dios creador, que crea con arcilla, lo cual puede compararse con el segundo relato de la creación del libro bíblico del Génesis, en concreto, el capítulo 2, y mediante el torno del alfarero. Un texto del templo de Esna reza como sigue: Tú eres el señor del torno, que se regocija modelando con el torno, el Dios benefactor que organiza el país. Tú eres el Todopoderoso, y tú has hecho a los hombres con el torno, tú has creado a los dioses, tú has modelado ganado mayor y menor, tú has formado todas las cosas en tu torno, cada día, en tu nombre de Hnum, el alfarero. En el dibujo a la derecha de esta diapositiva podéis ver a Hnum con su cabeza de carnero, modelando en el torno de alfarero a un ser humano. Y pasemos a conocer ya a los dioses de Tebas. Como sabéis, durante el Reino Antiguo, Tebas es una pequeña ciudad provincial. Solo a partir del primer período intermedio y del Reino Medio se convierte en una ciudad preeminente, y después, en el Reino Nuevo, se convierte en la capital de Egipto y en su ciudad más importante. Esto es debido al hecho de que los fundadores del Reino Medio y del Reino Nuevo son precisamente los señores de Tebas. Desde el punto de vista de las divinidades de la ciudad, es interesante observar que el dios principal de la misma hasta la 11 dinastía es el dios Montu. De ahí que una parte de los reyes de esta dinastía se llame Montuhotep, que significa Montu está satisfecho. El dios Montu, que podéis ver en la fotografía a la izquierda de esta diapositiva, era representado en forma humana y con cabeza de halcón, y tocado con una corona formada por un disco solar del que salía el ureo y dos largas plumas en la parte posterior. Era un dios eminentemente guerrero. En el paso de la 11 a la 12 dinastía se produce un cambio muy significativo, puesto que el nuevo dios principal de Tebas pasa a ser Amón, ya desde principios de la 12 dinastía. Por eso, la mitad de los reyes de esta dinastía se llaman Amenemhat, que significa Amón está al frente. El dios Amón, al que podéis ver en la fotografía de la derecha de esta diapositiva, era representado mayoritariamente en forma humana, tocado con una corona con dos largas plumas que probablemente había heredado de Montu. El hecho de que Amón se convierta en una divinidad preeminente a partir del Reino Medio no significa que no exista durante el Reino Antiguo. De hecho, lo tenemos documentado ya desde los mismos textos de las pirámides. Así sabemos que la divinidad original, el Amón original, era un dios de naturaleza incognoscible. Su nombre parece significar el oculto o el invisible. Además, Amón era miembro de la Ogdóada de Hermópolis. La Ogdóada es un conjunto de 8 dioses primordiales, 4 machos y 4 hembras, que formaban 4 parejas, cada una de las cuales simbolizaba una característica del caos primordial, es decir, de la situación anterior a la creación del mundo. La pareja formada por Amón y su contrapartida femenina Amonet simbolizaban el carácter oculto, invisible, indefinido e informe de esa realidad anterior a la creación. La Ogdóada era adorada en la ciudad de Hermópolis y era el centro de una cuarta cosmogonía, además de las del Sol, de Ptah y de Hnum, que ya conocemos. Desde la 12 dinastía y sobre todo desde el Reino Nuevo, sin embargo, Amón se convirtió en la divinidad imperial. En efecto, se sincretizó con el dios Re, que como sabéis es la principal divinidad de la realeza del Reino Antiguo, y asumió muchos de sus rasgos, diviniendo de esta manera Amón Re Nesu Necheru, es decir, rey de los dioses,
nuevo dios supremo del panteón egipcio. Amón-Re, la nueva divinidad, fue el dios de la guerra y del imperio. Así, a partir de ahora, en las representaciones del faraón masacrando enemigos, como la que podéis ver en la fotografía de esta diapositiva, esculpida en el templo de Medinet Habu, el dios Amón aparece presidiendo la escena como promotor y destinatario de la acción. Aquí lo podéis ver justamente a la derecha de la imagen. En virtud de todo lo dicho, Amón-Re es considerado a partir del Reino Nuevo como un dios universal. Uno de sus epítetos es aquel que existe en todas las cosas. Empieza a fraguarse de esta manera la concepción de la unicidad de la divinidad, lo cual prepara y prelude lo que serán las creencias de Amarna, que tendremos ocasión de conocer en la próxima lección. En cuanto a la iconografía de Amón, como hemos dicho, normalmente se le representa en forma humana, de pie o bien sentado en su trono, llevando en las manos los símbolos de la vida y del poder, y tocado con la corona de largas plumas. Pero el animal sagrado de Amón es el carnero de cuernos curvados hacia abajo y hacia adelante, y por eso a veces se le representa en forma de carnero o en forma humana con los cuernos de carnero. En la fotografía de la derecha de esta diapositiva podéis ver las esfinges en forma de carnero de Amón que presiden la entrada del templo de Karnak. Amón forma una tríada, la llamada tríada tebana, con otras dos divinidades, la diosa Mut, que simboliza la realeza femenina, y el dios Honsu, que es un dios lunar que en la tríada tebana desempeña el papel de hijo de Amón y de Mut, y por tanto de príncipe, y de ahí que se le represente con la trenza lateral característica de los príncipes egipcios. En la fotografía de esta diapositiva podéis ver a la tríada tebana junto con el faraón. El dios Amón, sentado en su trono, entrega al faraón, arrodillado delante de él, los símbolos del festival de Set, lo cual equivale a concederle larga vida. Detrás del faraón, a la izquierda de la imagen, podéis ver a la diosa Mut. Se la representa en forma humana con el tocado característico de las reinas, a base de un casquete en forma de buitre y la doble corona. Detrás del dios Amón, a la derecha de la imagen, tenemos al dios Honsu. Como podéis ver, se le representa de una forma parecida al dios Ptah, es decir, momificado, con las manos saliendo de las vendas y sosteniendo, en este caso, los cetros reales, pero también el cetro propio del dios Ptah, como ya hemos tenido ocasión de ver, y tocado con el disco lunar. El culto a los dioses tebanos tenía lugar en el conjunto de templos de Karnak, que los egipcios llamaban Ipet Sut, es decir, el más apreciado de los lugares. Es el recinto sagrado de mayores dimensiones y de mayor riqueza jamás levantado en Egipto, y fue construido desde el Reino Medio hasta la época tolemaica. Los principales templos del conjunto son el gran templo de Amón-Re, que en el plano a la derecha de esta diapositiva tenéis en la parte superior, es decir, hacia el norte, es el recinto de mayores dimensiones, el templo de Mut, que en el plano tenéis en la parte inferior, es decir, hacia el sur, el templo de Honsu, que queda dentro del recinto de Amón, en concreto en el ángulo suroccidental, y el templo de Montu, que es el que queda más al norte. Hablaréis con más detalle de estos templos en la segunda parte de esta lección. El templo de Karnak estaba vinculado por una vía procesional al templo de Luxor, que los egipcios llamaban Ipet Resit, es decir, el harén del sur. Allí se adoraba a Amón-Min, dios itifálico de la fertilidad, que podéis ver en la fotografía inferior derecha. En la fotografía inferior izquierda podéis ver el primer pilono del templo de Luxor. La estatua de Amón de Karnak visitaba anualmente el templo de Luxor con ocasión de la fiesta de Opet, la más importante de las festividades de Amón. Bajo la forma de Amón-Min, el dios celebraba la unión con su esposa divina Mut, lo cual suponía la regeneración del universo. Y dejamos ya a los dioses de Tebas para pasar a conocer a los dioses de ultratumba. El más importante de todos es, por supuesto, el dios Osiris. Originalmente Osiris es un dios de la tierra negra o de la tierra fértil de Egipto, de las aguas de la inundación y de la fertilidad. También es un dios de la vegetación y de la fuerza germinativa de las plantas, en especial de las plantas cultivadas como la cebada. Por esta razón, a partir del Reino Nuevo, es frecuente que en las tumbas se depositen los llamados Osiris vegetantes.
como el que podéis ver en el centro de esta diapositiva, que procede de la tumba de Tutankamón. Un Osiris vegetante es una caja de madera en forma de Osiris, con tierra y semillas de cebada en su interior. El objeto se deposita en la tumba y cuando la cebada germina, eso simboliza la resurrección del difunto y además ayuda mágicamente al difunto a resucitar. La vinculación entre Osiris y la vegetación explica también imágenes como la que podéis ver a la derecha de esta diapositiva, que procede de un papiro de época grecorromana. El dios está representado estirado, momificado, con espigas de cebada que brotan de su cuerpo. Osiris es también un dios de los muertos. En general, en todas las religiones, los dioses de la fertilidad y de la vegetación son también, al mismo tiempo, dioses de los muertos. En efecto, de la misma manera que las semillas se entierran para que fructifiquen, es decir, para que den lugar a una nueva cosecha, los difuntos se entierran para que se regeneren, para que renazcan, para que resuciten. De ahí que a Osiris se le llame Unen Nefer, que significa aquel que está eternamente en buenas condiciones. En efecto, Osiris es un dios muerto, pero también es un dios resucitado. En las religiones en las que hay divinidades de la fertilidad, de la vegetación y de los muertos, las creencias en torno a estas suelen organizarse en ciclos míticos que comportan la unión sexual, la muerte y la resurrección. Es así también en el caso de Osiris. El mito de Osiris está presente ya desde los textos de las pirámides. En pasajes diversos y dispersos, porque el mito no se nos cuenta nunca de manera secuencial, se nos habla de la muerte de Osiris por obra de Set, mediante arma blanca o por ahogo, de la búsqueda del cadáver del dios, emprendida por sus hermanas Isis y Neftis bajo forma de aves de rapiña, del lamento de éstas que se afligen y se golpean el pecho, del encuentro del cuerpo de Osiris, de la recuperación de todos los miembros del dios, lo cual hace pensar en su desmembramiento por Set, cosa de la que, sin embargo, en los textos de las pirámides no se hace nunca mención explícita, del acoplamiento de Isis y de Osiris resucitado, de la consiguiente concepción mágica de Horus y de la venganza final de Horus sobre Set. De este modo, Osiris queda como rey de los muertos y Horus como rey de los vivos. Esta es una parte de la doctrina política de los textos de las pirámides. En el dibujo a la derecha de esta diapositiva podéis ver cómo Isis, en forma de milano, es decir, de ave de rapiña, se posa sobre el falo erecto de Osiris y de esta manera concibe a Horus. Solo con los autores grecolatinos, y en especial con Plutarco y su Deíside et Osíride, tenemos una versión secuenciada del mito, aunque tardía y con una cierta reinterpretación cultural. Según las recensiones griegas del mito osiríaco, los egipcios consideraban a Osiris como el primero de los faraones, un rey sabio, benefactor y civilizador, casado con Isis, diosa de la magia, que lo auxiliaba en su tarea. Pero Osiris tenía un hermano, Set, que envidioso planeó matarlo. En la fotografía de esta diapositiva podéis ver a la derecha de la imagen al dios Set. A la izquierda de la imagen podéis ver al dios Horus, que tiene cabeza de halcón, como ya sabemos. El dios Set tiene cabeza de animal fantástico, lo cual enfatiza su condición de monstruo, de dios del caos. Con una estratagema, Set consiguió que Osiris se introdujera en un sarcófago, que él y sus cómplices sellaron y arrojaron al Nilo. El sarcófago flotó por el río hasta alcanzar el Mediterráneo y la ciudad de Biblos, donde Isis lo recuperó. Isis condujo el cuerpo de su esposo al delta del Nilo, donde, a causa de un descuido, Set volvió a hacerse con él. Set troceó entonces el cuerpo en 14 partes que diseminó por todo Egipto, para evitar que Isis las encontrara. Pero Isis, ayudada por su hermana Neftis, emprendió la gran búsqueda, y halló cada una de las partes, excepto el falo que el pez oxirrinco se había tragado. Celebró un ritual funerario en cada lugar donde había encontrado una parte del cuerpo de su marido. De ahí que muchas ciudades egipcias tuvieran una tumba de Osiris. Se trataba en realidad de la tumba de uno de sus miembros. Isis, recompuesto el cuerpo de Osiris y habiéndolo dotado de un falo manufacturado por ella misma, lo hizo revivir mágicamente. De este modo pudo concebir de él a su hijo Horus. Isis parió a Horus oculta en las marismas del delta. Cuando éste hubo alcanzado la edad adulta, se enfrentó a Set, lo venció y vengó a su padre.
Entonces Horus quedó como faraón en el trono de Egipto y Osiris pasó a reinar en el mundo de los muertos. En la fotografía inferior de esta diapositiva podéis ver a la izquierda a Osiris momificado y sentado en su trono como rey de los muertos. A la derecha podéis ver a Horus tocado con la doble corona como rey de los vivos. Entre los dos tenemos al dios Anubis. En la fotografía superior podéis ver a Isis a la derecha y Neftis a la izquierda, que protegen el cuerpo muerto y momificado de Osiris. Veamos ahora brevemente cómo evoluciona el dios Osiris a lo largo de la historia. La primera documentación de Osiris data de la quinta dinastía, en textos funerarios tanto privados como regios. Los textos regios en cuestión son los textos de las pirámides, como ya sabemos. Los teólogos heliopolitanos, en efecto, incorporaron a Osiris a la esfera de sus creencias solares, probablemente porque en la doctrina de la realeza encarnaba ya la figura mitológica del rey difunto, pero no hay evidencia de ello anterior a la quinta dinastía, de la misma manera que Horus encarnaba la figura mitológica del rey vivo. Así, en los textos de las pirámides, Osiris puede ser tres cosas distintas. Por un lado puede ser el dios de los muertos, excepto para el rey, cuyos destinos de ultratumba, en este momento, como sabemos, son celestes y solares. También puede ser el dios con el que se identifica el rey difunto. Así, un rey como Unis puede ser llamado, por ejemplo, Osiris Unis, para enfatizar su identificación con Osiris. Y también puede ser un dios de la Eneada heliopolitana, junto a los demás dioses de su ciclo mitológico. A lo largo de la historia, además, Osiris se sincretiza con otras divinidades, ya desde el reino antiguo. Una de ellas es Anjeti de Busiris, en el Delta, el dios antropomorfo de quien probablemente toma la historia mítica del antiguo gobernante muerto y resucitado. Otro de estos dioses es Gentiamentiu de Abidos, el dios chacal cuyo nombre, que significa aquel que está al frente de los occidentales, es decir, de los muertos, Osiris toma en calidad de epíteto. Surge así Osiris Gentiamentiu. Esto enfatiza su condición de dios funerario y de los muertos. En la fotografía de esta diapositiva podéis ver justamente a Osiris Gentiamentiu, como reza la columna de texto en jeroglíficos cursivos que queda inmediatamente delante de su cara. Abidos y Busiris son los principales lugares de culto de Osiris, pues albergaban la cabeza y la columna vertebral del dios, respectivamente. Además, como sabemos, en Abidos está su tumba cultual, en concreto en el-Kaab. En efecto, una de las tumbas de la primera dinastía en el-Kaab, como tuvimos ocasión de ver en los vídeos de la primera lección, y en concreto la tumba de Yer, fue considerada a partir del Reino Medio como la tumba de Osiris por excelencia. Si en el reino antiguo solo el rey se identifica con Osiris, desde el primer periodo intermedio todos los difuntos se identifican con él. Así, lo que en los textos de las pirámides había sido Osiris más el nombre del rey, en los textos funerarios a partir del primer periodo intermedio pasa a ser Osiris más el nombre de cualquier difunto. Por ejemplo, Osiris Ani. En el ámbito funerario, Osiris y Re se aproximan desde el Reino Medio y se sincretizan desde el Reino Nuevo. Devienen el cuerpo y el alma de una única divinidad, Osiris Re, cuyo aspecto es el de una momia, lo cual corresponde a Osiris, con una cabeza de carnero coronada con el sol, lo cual corresponde a Re. En la fotografía de esta diapositiva podéis ver una escena de la tumba de la reina Nefertari, esposa de Ramsés II, en el Valle de las Reinas. En ella, las diosas Isis a la derecha y Neftis a la izquierda protegen el cuerpo momificado de Osiris Re. Entre las diosas y el dios hay un texto que reza así: Este es Re, que descansa en Osiris, Osiris, que descansa en Re. Este texto ilustra perfectamente el carácter sincrético de esta divinidad. Finalmente, desde el Reino Nuevo, Osiris es también el juez de los muertos en el tribunal del más allá, como tendremos ocasión de ver en el próximo vídeo. En cuanto a la iconografía, Osiris es representado en forma humana, momificado, de color verde, que es el color de la vegetación, o negro, que es el color de la tierra de Egipto, fertilizada por el limo del Nilo,
sosteniendo en las manos los cetros reales, no en vano se trata del rey muerto y del rey de los muertos, y coronado con la corona Atef, que es la corona del Alto Egipto, adornada con 2 plumas laterales, aunque a veces este tocado puede ser más sofisticado. En la fotografía de la derecha de esta diapositiva podéis ver a Osiris sentado en su trono de juez de los muertos, acompañado de Isis y Neftis. Delante de él tenemos a Horus, que acompaña al difunto que está siendo juzgado. Ya para terminar con los dioses de ultratumba y con este vídeo, vamos a hacer una breve mención a los dioses chacales. El más importante de los dioses chacales es Anubis, el dios del embalsamamiento, que en esta diapositiva podéis ver a la izquierda, en su forma humana con cabeza de chacal, embalsamando a un difunto, y a la derecha en su forma de chacal. Los otros 2 dioses chacales son Upuaut, cuyo nombre significa aquel que abre los caminos, y Gentiamentiu, cuyo nombre significa, como ya hemos visto, aquel que está al frente de los occidentales. Se trata en los 2 casos de dioses psicopompos, es decir, de dioses cuya misión es acompañar las almas de los difuntos hacia el más allá. A propósito de los dioses egipcios y de las cosmogonías, podéis consultar estas referencias bibliográficas y webgráficas.